Me levanto por la mañana cansado, sin ganas de ir a trabajar, harto de que pasen los días, las semanas en bucle, como si cada día fuese una fotocopia del anterior. No hay sensación de estar viviendo, sino sobreviviendo. Todo me sobrepasa, el trabajo es una auténtica mierda, y no sé cómo salir de ese asqueamiento, hasta que llega la noche oscura del alma, en la que me persiguen los demonios y me empiezan a surgir preguntas como ¿esto es vivir? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Por qué sufro? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Qué me gusta? ¿Para qué voy? Si te ha pasado o te está pasando algo parecido, es que seguramente estés en una crisis o hayas tenido una crisis existencial. En la sociedad actual hay muchas cosas que van a aliviar esas crisis y así entramos en un estado de letargo en el que no estamos bien, pero bueno, con nuestras drogas podemos ir tirando. Desde compras, series, alcohol, fiestas, personas. Hoy en día hay mucho ruido ahí fuera, todo se puede convertir en un vicio. O como yo digo, todo puede ser un arte o una droga, depende de nosotros. Y solemos hacer un pacto bastante ruinoso con el entretenimiento. Nosotros le pagamos y ellos, pues bueno, alargan un poco más ese sufrimiento. Si te pasa como a mí, que me negaba a entrar en el juego de huir de mí mismo, sentirás el dolor del vacío. Y esto te llevará a sentirte inferior a los demás, que no vales, te afectará mucho lo que dicen, teñirás tu buenismo con servidumbre barata y créeme que ese es el camino más rápido a arruinar tu vida. Yo ya lo he contado un montón de veces, tenía un trabajo asqueroso, mi vida era un desastre, sufría y lo peor de todo es que no le veía salida, no creía que aquello se podía cambiar. Que bueno, luego os contaré los pasos que yo seguí para salir de ese pozo y reinventarme, porque a esto también le tenéis que sumar que sufría una depresión bastante fuerte. Yo sobre todo canalizaba mi malestar en el trabajo, mi pareja y en casa. Supongo que el trabajo algo tenía que ver, ya que iba a turnos y biológicamente hablando es un suicidio, pero sí que es verdad que el que sufría era yo y el que me había metido en ese pozo era yo. Lo único que estaba haciendo era proyectar ese malestar pues en mi trabajo, en mi pareja. Aquí la mente encuentra sus mecanismos, a veces lo proyectamos con los padres, con la sociedad, buscando el conflicto. Identificad aquello que os molesta y no será más que un reflejo de vuestro interior, el cual debéis aprender. Y esto justamente fue uno de los mayores bofetones que me dio la vida, y es que si tú no sales de ahí, nadie te va a sacar. No es lo de fuera, es el vacío y el dolor que tú sientes sostenido por una base de ignorancia lo que se refleja ahí fuera. A mí lo que me salvó en aquel momento fue la rebeldía. Sé que en los niveles superiores de conciencia la rebeldía es un lastre, pero en aquel momento me dio suficiente energía como para actuar. Más que nada porque me negaba a creer que la vida era formar parte de un engranaje productivo en el cual no tenía sentido, nada más que ir a trabajar, pagar facturas y sufrir. Y fue en ese conflicto con mi empresa y con mi entorno en general lo que me dio material de avance. De todas maneras, no busquéis culpables fuera. En mi caso y sobre todo en esta parte del mundo no quiero entrar demasiado, solemos meternos nosotros en el pozo. Utilizando esa energía empecé a investigar y descubrí a Eckhart Tolle. Dicen que el maestro aparece cuando el alumno está preparado y eso fue como ver la luz al final del túnel. Por fin había encontrado algo de claridad en medio de tanto ruido y tanto caos. Eckhart Tolle prendió la mecha, pero luego vino el mindfulness, el crecimiento personal y por fin empezaba a entender cómo funcionaba yo y cómo funcionaba mi entorno. Entendí que había adoptado las mismas creencias que mis padres y mis decisiones se habían adaptado a ellas, por eso estaba viviendo la vida de otra persona. Estaba siguiendo al rebaño porque yo creía que aquello me llevaría a la felicidad, pero es que asociamos unas cosas más extrañas a la felicidad y siempre creemos que es algo que tiene que venir. Es decir, si haces A más B, pues bueno, al final seré feliz, pero esa felicidad nunca se encuentra fuera y nunca llega, por lo menos bajo mi experiencia. Básicamente que estaba llevando una vida en base a una persona que no se correspondía con la mía, sin saber quién era yo, para qué servía, qué se me daba bien y cuál era mi lugar en el mundo al final. Así que me dije, Samuel, o espabilas o te espera una vida de infierno y sufrimiento hasta el final de tus días. Y estos son los pasos que di para salir de ese pozo y reinventarme. Número 1. Cuestionar tus creencias. Hay un sinfín de programas que están operando debajo de lo aparente y que determinan cada paso que das en la vida. Cada decisión pasa el filtro.
Se podría decir que ves una vida u otra dependiendo de los programas que tengas instalados. Si no ponemos conciencia en dichos mecanismos, es muy probable que vivamos una vida muy parecida a la de nuestros padres o nuestro entorno social. Yo os voy a contar las creencias que más me limitaban, pero bueno, si tenéis otras lo podéis dejar en los comentarios, las leeré y así también nos podemos nutrir los unos de los otros. La primera es que no se puede salir de ahí, que estás condenado a sufrir o a ser un pobre toda tu vida. Y no es así, se puede llegar a vivir de lo que te gusta y de tu propósito. Esta es una de las creencias que mantiene atrapados en trabajos deshumanizantes y sin sentido a la mayor parte de la población. Evidentemente no os voy a decir que sea fácil, evidentemente no voy a decir que sea un camino rápido, pero por supuesto que se puede y aquí tenéis un ejemplo vivo. Todos, absolutamente todos, tenemos un talento y si lo pones a trabajar y lo pones al servicio de los demás, vais a empezar a creer en los milagros. Otra creencia es depositar más importancia a lo que dicen los demás que tu propia intuición. ¿Qué te van a decir los demás que están en el mismo pozo que tú? Pues que es imposible. En el momento en el que tú sufras, critiques y lleves la misma vida que ellos, te van a defender a muerte. Pero en el momento en el que cuestiones, intentes ser un poco feliz y quieras cambiar tu vida, vas a ser un blanco bastante fijo de críticas. Cuestiona tus propias creencias y cuestiona las demás y no les hagas caso porque lo que tiene que mover tu vida no son las creencias sino los valores. Las creencias es creer. El valor viene desde un lugar mucho más sabio. Yo, para revertir todas estas creencias, cuando me iba a correr, cuando no tenía nada que hacer, me repetía, soy capaz, yo valgo, yo puedo. Y eso supongo que fue haciendo mella en mí. Recuerda que cuando alguien te diga que no puedes, lo que te está diciendo realmente es que él no puede. Y otra de las creencias que más me inmovilizaba era que para ganar dinero tenía que sufrir, que eso de trabajar tranquilo, alegre, eso era para los artistas o para la gente famosa y que eso en mí no tenía cabida. Y os voy a decir, es urgente que te pongas a trabajar en tu pasión porque el trabajo que tienes ahora va a desaparecer y antes de lo que piensas. Es importante que cojas acción. No te digo que lo dejes todo y te pongas ya a vivir de tu pasión, no, porque no funcionan así las cosas. De hecho, voy a sacar un curso en el que voy a coger a una persona que no sepa cuál es su pasión, su don, y llevarla hasta el lugar de monetizar su pasión. Es un curso que próximamente va a ver la luz aquí en el canal, pero hasta entonces os diría que esa creencia es otro lastre. Evidentemente es un camino muy largo, pero se puede vivir tranquilo y de vuestra pasión. Y es urgente que lo hagáis porque viene la inteligencia artificial, viene blockchain y el 80% de los trabajos que conocemos actualmente van a desaparecer y en menos de 50 años los trabajos que haya no serán iguales a los que hay ahora. Número 2. Autoconocimiento. Emplea ensayo y error. Observa tus pensamientos. Tienes un superpoder que se llama interocepción, que es la capacidad de saber lo que está pasando dentro de ti. Observa qué pasa a nivel mental, qué pasa a nivel físico y combinados entre sí. Si me como esto, me siento de esta manera. Si esta persona actúa así, yo me siento de esta otra manera y respondo B. De esta manera tendrás autoconocimiento y esto de verdad lo cambia todo. Una vez empieces a entender cómo funcionas, mejora cada milímetro de tu vida. Haz deporte, come sano, medita. Cualquier área, por diminuta que sea, si la mejoras será un 1%, un 0,1%. Si queremos vivir de nuestra pasión, si queremos salir de las crisis existenciales, tenemos que mejorar en todos los ámbitos, tenemos que atajarlo por todas las áreas de nuestra vida. Hoy en día no hay secretos y sabemos de sobra qué es lo que nos beneficia a nivel de salud, de mente, de cerebro, a qué es lo que no nos beneficia. Pues aprovéchate de eso. Utiliza todas las emociones, como yo os comentaba, de conflicto, de miedo, de incertidumbre, de ira, hacia un lugar constructivo. La energía ni se crea ni se destruye, no es ni mala ni buena, simplemente fluye. Si fluye hacia el problema se hará más grande. Si fluye hacia la solución se expanderá y la solución, créeme, que es aprender, formarte. Tenéis que ser más capaces que el CEO de vuestra empresa. Paso número 3. Sé curioso, pesa la esencia, equivócate, aprende y vuelve a empezar. La llamada del ruido va a ser muy poderosa. Tenemos que tener en cuenta que hay que decir que no a casi todo cuando queremos llevar nuestra pasión al máximo exponente. Yo os quiero ser 100% honestos y hay que hacer un sacrificio. El mundo intentará desestabilizarnos de ese propósito, pero es ahí donde nosotros tenemos que mantenernos firmes en una dirección si queremos, porque al final no es ni bueno ni malo desarrollar tu propósito
pero siempre al final tú decides. La única diferencia de una persona que consigue llevar su don al máximo de personas posibles y otra persona que no lo consigue es el poner en práctica su talento y no desviarse del camino. Evidentemente hace falta información que se tiene que llevar a cabo también, pero la mayor diferencia es poner en práctica tu don, tu talento. Cuarto y último paso, vivir es dar. Si sumas autoconocimiento más tu don, más ayudar al máximo de personas posibles en este mundo con tu pasión, te tengo que decir que es prácticamente éxito asegurado. Tu pasión no va de ti, va de a cuántas personas puedes ayudar. A mí me gusta verlo como un glóbulo blanco que transporta oxígeno a los tejidos y ayuda a los tejidos a mantenerse bien fuertes. Pues al final tú eres ese glóbulo blanco, ese oxígeno es tu pasión y los tejidos es el tejido global del mundo, las personas a las que puedes ayudar. Entonces llegará un momento en el que solo ya te quede dar un paso hacia el vacío y confiar en ti. Quizás las crisis existenciales no es más que una preparación para dar ese paso. Lo que sí que sé y tengo súper comprobado en mí y en otras personas a las cuales he ayudado es que aquel que pone su don y su talento a trabajar no vuelve a tener una crisis existencial. Pueden venir momentos duros de nuevo, puede aparecer la incertidumbre y el miedo otra vez, pero al final esa persona tiene algo mucho más grande que le mueve que el de ganar dinero para pagar facturas a final de mes. Yo creo que al final en la vida hemos venido a amar, primero a amarnos a nosotros mismos y no hacernos cosas que no le haríamos a otra persona y luego a amar a los demás. Suscríbete y dale a la campanita si todavía no lo has hecho, porque voy a subir muchos más vídeos sobre este tema y voy a sacar el curso próximamente, y os podéis suscribir a la newsletter porque también voy a enviar correos con información de este tipo. Nada, ya sabéis que os quiero un montón, gracias por estar al otro lado y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.